El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Soy la arquitecta Carla Jiménez y voy a ser su anfitriona en este espacio donde hablamos sobre temas que evolucionan la arquitectura y la manera en que vivimos en nuestras ciudades. Durante muchos años, el sueño de muchas familias era tener una casa grande con amplios jardines y múltiples habitaciones. Sin embargo, hoy vemos una realidad distinta. El crecimiento de las ciudades, el costo del suelo, los cambios en la composición de las familias y una mayor conciencia sobre la sostenibilidad están modificando nuestra forma de entender la vivienda. Entonces surge una pregunta, ¿realmente necesitamos casas más grandes o mejores espacios para vivir? Para hablar sobre este tema, hoy tengo el gusto de que me acompañe en este podcast el arquitecto Juan José Murillo Matamoros. Bienvenido, Juan José, al podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí y conversar sobre un tema tan importante como la vivienda. Sí. Tan apasionante, y nosotros felices también, Juan José, de tener arquitectos jóvenes aquí en el espacio para poder conversar sobre temas de actualidad como este que hoy vamos a tratar. Voy a hablar un poquito sobre tus atestados. El arquitecto Juan José Murillo Matamoros, graduado de la Universidad de Costa Rica con experiencia académica internacional en la University of Technology Sydney. Actualmente forma parte de Loop Design Studio, especializado en diseño sostenible y cuenta con experiencia en proyectos de vivienda inclusiva y sostenibilidad. Además, posee la certificación internacional Lead Grid Associate, que respalda su compromiso con una arquitectura más responsable e innovadora. Bueno, Juan José, este tema muy bonito y muy ligado también a lo que vimos hace poquito en la Bienal Internacional de Arquitectura. Completamente. Ok, vamos a iniciar hablando no solamente de la parte física de la vivienda, y más bien porque es importante hablar hoy sobre vivienda asequible y digna. ¿Cómo visualizas vos este concepto? Sí, bueno, para mí los dos conceptos están bastante vinculados, la vivienda asequible y la vivienda digna. Es muy importante tomar en cuenta que la mayoría de la vivienda que nosotros tenemos responde a una idea de composición de familia del siglo XX que ha sido bastante rígida o que fue bastante rígida, pero que al mismo tiempo ha tenido una transformación bastante espontánea. Vemos, por ejemplo, casas de familias que ahora son cafeterías o que se han convertido en apartamentos. Entonces, esto nos habla mucho sobre el potencial que tiene la arquitectura habitacional de adaptarse. De adaptarse a nuevos retos y a las nuevas necesidades de la ciudad y del ciudadano, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero a la hora de hablar de asequibilidad y de vivienda digna, sí me parece que es muy importante tener esto presente, ¿verdad? Como tener la adaptabilidad presente. Muchas veces estas viviendas del siglo XX se adaptan no de la mejor manera. Entonces yo creo que no solo tenemos que pensar en, digamos, cumplir con ciertos parámetros, ciertas condiciones de diseño, sino también adelantarnos un poquito y también que los futuros cambios que se vayan a tener en la vivienda no sean pues que no consuman muchísimo dinero de la gente que vaya a vivir acá. ¿Y cómo ves el panorama actualmente de la vivienda en Costa Rica? Es muy interesante. También
hablando un poco sobre el siglo XX, sobre la estructura del siglo XX, una dinámica que también tuvimos durante ese siglo fue, digamos, el éxodo del campo a la ciudad, ¿verdad? Entonces, muchas familias se mudaron de zonas rurales a zonas urbanas, a San José, para encontrar un mejor trabajo, para Más trabajar en oportunidades. industria. Exactamente. Sí, ahora tenemos, en mi opinión, una dinámica casi que opuesta, porque estamos pasándonos de la ciudad a las zonas rurales o a las zonas costeras. Entonces, esta es una dinámica que pues realmente tiene sus consecuencias, por supuesto. La mancha urbana cada vez se hace más grande y el problema es que tendemos a ver, digamos, el suelo como un recurso inagotable, pero realmente, o sea, si seguimos al mismo ritmo en el que estamos explotando el suelo, pues nos vamos a quedar sin suelo urbanizable, ¿verdad? Y también eso sin tomar en cuenta pues todas las implicaciones en cuanto a movilidad que ha tenido esta dinámica, entonces, y la dependencia al automóvil, ¿verdad? Entonces, sí me parece que es un panorama pues bastante descentralizado y que ha crecido mucho por fuera de la ciudad. O sea, ya la ciudad ha crecido bastante y ya más bien nos estamos alejando y estamos dejándole la ciudad también para otras actividades, que eso es una situación que se está dando, ya es más comercial, ya es más una zona de trabajo y ya no la estamos habitando tanto. Sí. Es una situación que se ha dado a lo largo de los años y lo vemos más marcado conforme va pasando el tiempo y lo vemos en la ciudad de San José y ya esto está llegando también a otras ciudades. Sí, completamente. Ok, bueno, aprovechando también hablar un poquito sobre, bueno, tu experiencia en la academia. Sabemos que a nivel de la academia se desarrollan modelos y soluciones para casos específicos o regiones determinadas. Sin embargo, en el ejercicio profesional aparecen variables como la política pública, la normatividad o las normativas, la viabilidad financiera. ¿Cómo podemos integrar ambos escenarios para generar ejercicios prácticos que realmente se conviertan en viviendas de calidad? O sea, ¿cómo hacemos esta fusión de lo ideal que vemos en la academia a lo que real, cuando lo venimos a poner a echar a andar es diferente? Sí. Bueno, para mí personalmente, una de las oportunidades de mejora que tiene la academia es dejar de ver a la persona estudiante como una persona autodidacta, ¿verdad? Porque eso es mucho como la idea que desde la cual operan la mayoría de escuelas de arquitectura, por lo menos en la época en la que yo estudié, que no fue hace mucho. Y sí me parece que cuando son temas tan sensibles y tan serios como políticas públicas, viabilidad financiera y normativas, pues deberían ser las bases realmente. También mucha de esta idea del estudiante como autodidacta, como que lo pone, digamos, en una responsabilidad que realmente no debería tener. Y realmente yo creo que la academia, algo que podría hacer es enseñarle a las personas estudiantes que todas estas limitaciones realmente pueden dar paso a respuestas espaciales muy creativas, muy innovadoras. Y si ya tenemos, digamos, estas ideas en la cabeza. Importantes bases, claro. Exacto. Sí, ya a la hora de ya tener un ejercicio profesional, ya eso va a estar, digamos, como en nuestra base de datos mental. Desde un principio ya sabemos cómo tenemos que alinearlo. Correcto. Para poder desarrollar y aprovechar esa creatividad y esas posibilidades que tenemos cuando somos estudiantes de arquitectura. Sí. Y también como de digamos, explorar esas oportunidades. Realmente verlo como, pues como una oportunidad de experimentación y no tanto como una limitación que se ve por fuera. Lo vamos como trayendo más a la realidad del día a día en el diseño, en la academia, cuando estamos con toda esta iniciativa y con todas estas posibilidades de crear cosas, pero
con la posibilidad de que lo podamos ver reflejado en un futuro ya en el ejercicio profesional. Correcto, sí, completamente. Ok, bueno, Juan José, Latinoamérica posee una importante riqueza constructiva basada en materiales como la tierra, el ladrillo artesanal y las maderas locales. Eso lo vimos ahora en la Bienal de Arquitectura, volviendo al tema. Sin embargo, y volvemos a esto, Juan José, las normativas estructurales y la dinámica del mercado, en el caso de nuestro país, suelen favorecer más al concreto y al acero. ¿Es posible para nuestra realidad nacional explorar otros materiales y tecnologías que estén dentro de eso que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Que esté dentro de lo que cumplimos con nuestros códigos y normas, pero que podamos explorar, llevarlo un poco más allá? Sí, bueno, yo creo que aquí entra un tema muy importante que es el tema de las garantías, ¿verdad? Las constructoras tienen que garantizar que lo que están haciendo, que lo que están construyendo vaya a ser, pues que vaya a ser apto para que una persona viva ahí y también que dure 5 años, 10 años, 20 años, ¿verdad? Entonces muchas veces una constructora no se va a arriesgar a hacer... van a lo seguro. Exactamente, van a lo seguro. ¿Cuál es, digamos, una respuesta a esto? En mi opinión, aquí sí me parece que puede entrar la academia también, sin, digamos, la limitación que presentan las garantías, que sí presenta, digamos, como una constructora, un edificio privado, etc. Sí. Entonces sí me parece que en la academia se podrían hacer un poco más de, digamos, de estas construcciones, pero un poco más, digamos, reales, ¿verdad? Que ya podríamos ir como adaptándose, a tener la posibilidad de usar un material y ver también cómo lo podemos adaptar a la normativa y perderle el miedo, porque pasa que muchas veces decimos, bueno, me encantaría usar este material. Recuerdo hace algunos años que en un congreso de arquitectura vimos muestras de cómo construían en países latinoamericanos y recuerdo el uso de los ladrillos de barro. Nosotros no lo usamos porque el ladrillo de bloque o el bloque de concreto, el ladrillo de bloque, no, el bloque de concreto es como lo más usado. Pero si pudiéramos hacerlo desde la academia y encontrar una solución y no tener miedo de usarlo, porque aprenderíamos a usar esos materiales y le sacaríamos mucho más provecho. Sí, sí, completamente. Yo creo que lo más importante es, digamos, la creación de precedentes de alguna manera, ¿verdad? Porque ya si existe... bueno, ya existen bastantes casas de ladrillo, tal vez eso es un tema más como de pues que tal vez no se piensa como de primera opción, pero digamos tener precedentes tal vez con la construcción de tierra ya daría un poco más de confianza a la hora de, digamos, de hacer construcciones más grandes, a la hora de hacer una casa. Me parece que también hay... muchas personas interesadas, sean clientes privados o sea instituciones, entonces sí me parece que existe como la voluntad, ¿verdad? Para explorar estos métodos constructivos. Posibilidades y esos nuevos materiales o materiales tradicionales que hemos perdido en el tiempo. Correcto. Porque no se le ha dado ese seguimiento o esa mejora a los sistemas. Sí. Como recuerdo en algún momento cuando se usaba el bareque, que era una técnica que la veíamos, pero y eso se quedó en el pasado por temas ya estructurales. Pero ¿qué hubiera pasado, Juan José, si hubiéramos mejorado esa técnica y la hubiéramos traído más acá? Un material que en su momento se adaptaba muy bien al tema del clima en nuestro país. Sí, tendríamos un confort térmico mucho mejor, obviamente, y también tendríamos una calidad de aire interior muchísimo mejor, porque, bueno, la tierra como material biogénico que es, también, igual que la madera, igual que el ladrillo, digamos, absorben carbono y eso hace pues que el ambiente en el que estén sea mucho más sano, ¿verdad? Y es muy interesante porque
digamos, se pasó de construcción en bareque y construcción de madera a construcción en acero y concreto por un tema tal vez de código sísmico, ¿verdad? Seguridad estructural. Correcto, exactamente, pero es muy interesante porque aún ahorita hay casas de principios del siglo pasado. Me acuerdo que en la U trabajamos con una en la zona de Los Santos, que era creo que de 1918. La casa, pues, por supuesto, tenía como, o sea, no estaba en perfecto estado, pero todavía estaba en pie. Y también, bueno, se han hecho muchas pruebas con este sistema, pues era una casa de bareque y se han hecho muchas pruebas con este sistema y se ha comprobado que es igual de seguro que el concreto y el acero. Entonces, definitivamente si lo usáramos habría muchos beneficios realmente. Y estaríamos utilizando ese material que está cerca, más a la mano. Sí. El impacto que tendríamos en estar trayendo materiales de otros países. Ahora sí. es impresionante, Juan José, Sí. cómo encuentra uno materiales acabados que vienen del otro lado del mundo, que lo estamos usando acá. Estamos adaptándolo a nuestra arquitectura y no es que sea malo, es bueno, pero qué bonito o qué enriquecedor para el arquitecto y la arquitectura costarricense el poder tener también pues su aporte también Claro. a lo que hacemos en Costa Rica. Sí, no, completamente, sí. No, incluso también varios países hasta se han adelantado un poco, incluso sin tener pues tanta experiencia, porque realmente la construcción en bareque tiene una riqueza muy grande en Costa Rica. Pero sí, realmente a mí me parece que trae muchos beneficios y bueno, como lo que usted decía, es un material que es pues, del mismo sitio del que uno está trabajando, o sea, no, es muy difícil encontrar algo más local que la lo tierra que tenemos ahí. Ajá. Exactamente, sí, y a nivel de color, a nivel de textura, eso pues obviamente tiene sus efectos a nivel espacial, entonces pues... Y ya también como arquitectos nos abre un panorama para combinarlo con otros materiales que también tenemos a la mano. Sí, pues qué interesante, y esto casi que es una sugerencia, por decirlo de alguna forma, también para las escuelas y la academia en este momento en nuestro país. Sí, ojalá y como se van dando cambios, ojalá lo podamos ver en algún momento. Ojalá que sí. Bueno, Costa Rica, un país tropical. Hablábamos ahora de ese confort y de eso que debemos propiciar en cada uno de los espacios que vivimos. Sí. ¿Qué parámetros técnicos mínimos deberían contemplar las normativas de habitabilidad para garantizar una adecuada calidad espacial, confort térmico muy importante, ventilación natural, sin incrementar significativamente los costos? Aquí tenemos que ir de la mano con esto, ¿verdad? Porque tenemos muchas opciones y conocemos cómo hacerlo, pero también la parte de costos tiene que ir de la manita, ¿verdad? Claro, sí, sí, es una parte súper importante. Bueno, algo que sí pasa mucho, a uno en la U le dicen, digamos, como las estrategias pasivas que uno debería usar a la hora de diseñar. No abrirse mucho al este y al oeste, propiciar, digamos, la ventilación cruzada, pero muchas veces no se puede hacer eso. O muchas veces tal vez estamos trabajando con un cliente que quiere tener una ventana gigante para ver el atardecer, o a veces el norte y el sur tienen vistas no tan favorables. O sea, el mundo real es mucho más complicado que el, digamos, que eso ideal que vemos cuando estamos en la academia, que sabemos que esto tenemos que hacerlo de esta forma, pero llegamos a una trama urbana y no siempre siempre tenemos todas esas facilidades. Exactamente, sí. Entonces, algo que a mí sí me parece que se considera un poco como un costo extra, como un premium, es la parte del aislamiento. Eso realmente es algo que tal vez tenga un costo inicial un poco más alto, pero a largo plazo
digamos, en cuanto a regulación de la temperatura y en cuanto a bienestar y en cuanto a confort, hace una diferencia muy grande y pues reduce la necesidad de tener que comprar aires Aires acondicionados acondicionados, o, no sé, tener ventiladores súper poderosos. ventiladores por todas partes Exacto. y aunque sí se convierten en una opción para tener confort, ese confort artificial no es saludable tampoco. Sí, digamos, es más eh, como que lidia con el síntoma, ya después de que Sí, pasó, digamos, ajá, casi que es un tema paliativo que podemos haberlo sí, previsto exactamente, y efectivamente todas estas posibilidades con un poquito de intención a la hora de sí, diseñar ujú, podemos preverlas. sí, No es algo que va a elevar mucho los costos si lo hacemos de una forma ordenada y de una forma práctica. sí, o incluso, digamos, ser bastante, o sea, tener como cierta estrategia a la hora de Ujú, diseñar, ujú, em, pero sí, o sea, me parece que hay ahora muchas estrategias pasivas ujú, que no necesariamente son las que se ven en la escuela, ujú, pero que son bastante útiles. ujú, También, por ejemplo, la cantidad de capas que tiene una ujú. ventana, el espesor del techo. O sea, hay mucha tecnología ahora Hay pasiva, muchas ajá, cosas que que pueden incrementan y ayudar. ayudan Ujú, y que sí, lo vemos al principio como un costo adicional, pero en realidad es una inversión a largo plazo. sí, sí, especialmente con las Ujú, condiciones climáticas que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo y que van a seguir poniéndose ujú. más extremas. Entonces es una inversión bastante importante, realmente. Juan José, Sí. y es algo que nos cuesta a veces entender, ¿verdad? Ujú, Que esto va a verse reflejado a largo plazo y, ¿verdad? Cuando hacemos una casa de habitación o hacemos un proyecto de construcción, ujú, es un proyecto que nos va a acompañar a lo largo de los años sí, y también tenemos que ir adaptándonos a los cambios ujú, del clima, a los cambios de los estilos de vida y todo esto sí, y principalmente, ¿verdad? Que el espacio que diseñamos o el espacio que concebimos como nuestro hogar sea un espacio donde nos sintamos bien, nos sí, sintamos a gustos. sí, completamente. Y Ujú, también con eso, eh, o sea, son cosas que se pueden también tomar ujú, en cuenta en las normativas ujú, realmente, porque muchas veces incluso en iniciativas públicas, ujú, pues se diseña un poco como con lo mínimo. ujú. Y Sí. pues eso se entiende la razón detrás, em, pero pues a lo mejor el mínimo podría ir cambiando un poco Ujú, más, ir ujú, considerando tal vez pues que las personas van a vivir ahí por ujú. bastante tiempo. Entonces, pues sí, creo que hay bastante Hay camino. bastante camino que hacer y Sí, muchas cosas que se pueden ir proponiendo también. sí, sí, completamente. Y ahora bien, las personas profesionales en arquitectura están enfrentando nuevos retos con todos estos cambios y todo Sí. lo que vamos viendo este, sobre los proyectos de vivienda. ¿Qué oportunidades hay para transformar las viviendas en este momento? O sea, para el profesional, qué retos tiene el profesional en arquitectura en este momento? Sí, yo creo que el reto principal, Ujú, por supuesto, es un reto económico, ujú, em, pero realmente yo creo que hay una oportunidad muy grande ujú, también, pues en los edificios existentes que ya ujú, tenemos, ¿verdad? Muchas veces tal vez se tiene la cantidad de dinero que se necesita ujú, para experimentar un poco más o em, digamos como para tomar más riesgos, pero pues muchas veces no se hace y pues por un tema de nuevo como lo que decía antes, por un tema de garantías o por un tema de ujú, riesgo, ujú. pero a la hora de trabajar en edificios existentes y en rehabilitaciones me parece que hay una oportunidad súper grande, digamos como
diluir este reto económico y de experimentar un poco más, y también de trabajar con lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces sí, pues es un reto muy grande, pero me parece que también tiene una oportunidad muy grande que podemos aprovechar. Que son estas nuevas posibilidades que, Sí. que la misma, que la misma ciudadanía, el mismo usuario, todos van pidiendo estos Sí. cambios y claramente el planeta también nos está pidiendo que hagamos cambios. Sí, pues sí, completamente. Bueno, hablando también del tema del planeta, del tema ambiental, hay un dicho que dice que el edificio más sostenible es el que no se construye, que yo sé que es un dicho que puede ser un poco como de doble filo para nuestro campo, por supuesto, pero podemos trabajar, me parece, podemos hacer muchísimas cosas sin construir, podemos trabajar con lo que ya tenemos, como decía antes, y pues atender todos los retos que tenemos ahora. Porque también eso se convierte en un reto, como Sí, lo que tenemos ahora construido. Sí. Y antes de empezar el podcast hablábamos de cómo hay estructuras y cómo va creciendo la ciudad y cómo van creciendo. Vemos edificios cada vez con más frecuencia, mucho en lugares que... O sea, esta mancha urbana va creciendo por todas partes y estos edificios, como comentábamos al principio, o sea, son edificios que tenemos un montón de personas viviendo en un pequeño espacio y no necesariamente estos edificios o estos espacios para vivir son del todo confortables. Sí. Eso es un tema también interesante de conversar en sí, en muy este importante espacio. ponerlo en la mesa, por supuesto. Y de ahí también, o sea, es ese edificio que le da vivienda a tantas personas, tampoco es que se pueda botar fácilmente y hacer uno nuevo. Entonces, pues sí, es algo que hay que tomar en cuenta. Y que también con lo que está actualmente construido podemos ir haciendo cambios e irnos adaptando a todas estas nuevas necesidades de todos. Completamente. Bueno, Juan José, y para ir finalizando, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las instituciones, los profesionales del sector y la ciudadanía sobre el papel que tiene la vivienda en la construcción de un país más equitativo, resiliente y sostenible? Y esas tres palabras me conectan mucho con el tema central de este podcast. Sí. Sí, pues son palabras súper importantes realmente. Yo creo que, y pues para lograrlas, me parece que, y pues como decía antes, hay que pensar en el futuro, ¿verdad? O sea, no pensar nada más en cierto presupuesto y en cierto, digamos, cierto diseño que se tenga que completar, sino también pensar en, como decía antes, en las condiciones extremas climáticas que vamos a seguir viviendo. Ahora hay muchísimos datos, muchísimas proyecciones a futuro que se pueden usar a la hora de diseñar. Tenemos muchas herramientas. Muchas herramientas, exactamente, sí. Entonces algo que completamente se puede hacer si vamos a llegar a vivir esas condiciones climáticas extremas. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es pues prepararnos y preparar nuestra arquitectura a eso, pero también tenemos que tomar en cuenta que mientras que pasen todas estas situaciones climáticas, pues nosotros como seres humanos vamos a seguir teniendo ambiciones, vamos a seguir teniendo proyectos, vamos a seguir siendo seres humanos. Entonces, pues tampoco olvidarse de esa parte cuando pensemos en el futuro. O sea, pensar también en que sí, pues vamos a tener tal vez un panorama un poco complicado en cuanto a, como decía antes, en cuanto a clima, pero o sea, vamos a seguir siendo humanos, como decía, vamos a seguir teniendo metas, vamos a seguir teniendo identidades, y todas estas identidades y metas pues lo mejor sería que se pudieran expresar en el espacio en el que vivimos. Entonces creo que ese sería mi mensaje pues para el futuro de la vivienda realmente.
Bueno, y en arquitectos jóvenes como vos, Juan José, está esa gran tarea y esa gran responsabilidad Sí, de este futuro y cómo nos vamos integrando y cómo vamos creciendo y haciendo mejor cada vez las cosas para nuestro país y para quien es el usuario final de sí, todos los trabajos de arquitectura, que son todas las personas que contratan, que buscan a un profesional en arquitectura para que les ayuden a materializar sus sueños. sí, completamente. Bueno, Juan José, Sí. muchas gracias por acompañarnos en este podcast del Colegio de Arquitectos. No, muchas gracias por la invitación, más bien una conversación muy, muy interesante. Y bueno, y que ya con este podcast, pues ojalá que podamos cambiar un poco esa idea, ¿verdad? De que la vivienda no es solamente ese espacio donde vivimos, sino es algo que tenemos que verlo con otros ojos, Sí, tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades y pues también hacerlo de una forma consciente y empática con las exigencias de este nuevo mundo. sí, completamente. No verlo como un resultado final, sino como algo que va a seguir Que va a seguir cambiando. creciendo y que como profesionales en arquitectura siempre ponerle intención a todos Claro. los proyectos que Sí, llevamos a cabo. superimportante también. Bueno, Juan José, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este podcast. Recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo episodio. Hasta luego.